La pandemia, una situación sin precedentes, una crisis de salud mundial que afectó también a la economía, con la primera ola y el decreto de cuarentena aquel 15 de marzo del 2020, postergando un inicio de año escolar que tardó en llegar mucho más de lo esperado. El cierre de las fronteras, la suspensión de los vuelos y el confinamiento afectó en primera instancia a toda empresa de transporte interprovincial terrestre y el sector aeronáutico, así como empresas hoteleras y de turismo. Con la implementación de las medidas sanitarias y de prevención, el 80% de las MIPES, incluidos los negocios de comercio, restaurantes, ferreterías, etc., tuvieron que cerrar casi inmediatamente, y así llegó una crisis económica para el Perú y el mundo. El impacto del desempleo ha sido notorio. En abril de 2020, cuando la mayoría de las actividades económicas se restringieron, se perdieron alrededor de 6 millones de empleos en el país. La decisión de preservar a los trabajadores no fue exclusiva, así como muchas empresas optaron por el despido de personal, 2/3 de las empresas ajustaron su nómina salarial, reduciendo los horarios o los sueldos. El empleo se volvió más precario y los salarios se han reducido significativamente. En 2021 la informalidad laboral subió a 77%, su nivel más alto desde el 2010. Esto significa que 700.000 trabajadores pasaron a la informalidad desde que inició la pandemia. Así, hubo un impacto negativo en las MIPES. Muchas tuvieron que cerrar debido a que no contaban con la espalda financiera para sobrellevar la cuarentena y las restricciones. El número de MIPES que operaban en el país se redujo 48,8%. Algunos ejemplos: Aerolíneas Avianca, Electra, Universal Textil, entre muchas otras. En el 2020, la pandemia causó la desaparición del más de 25% de las empresas formales del país, hablando de más de medio millón de empresas que desaparecieron a lo largo del COVID-19. Muchas otras empresas siguen su proceso lento de recuperación, con el apoyo del gobierno, dando soporte a las empresas, con las medidas de alivio tributario, Reactiva Perú, FAE-MIPE, promovieron el financiamiento de las micro y pequeñas empresas de todos los sectores económicos. Las empresas tuvieron que adecuarse para sobrevivir, implementando primeramente las medidas sanitarias para poder seguir en funcionamiento, además de buscar nuevas fuentes de ingresos o reinventar sus negocios. El lento proceso de digitalización de los últimos años sufrió un abrupto salto con el inicio de la pandemia y fue casi obligatorio implementar medidas digitales para sobrevivir, las plataformas digitales, las ventas online y el trabajo remoto. Antes de la pandemia, pocas empresas se atrevieron a implementar un día de trabajo virtual. Actualmente, muchas empresas trabajan en una modalidad híbrida, repensando si quieren volver o no al trabajo presencial. Sin duda, todo este acontecimiento ha generado un impacto en los ingresos de ciudadanos, empresas y en la economía del Perú, pero así también ha obligado a un aprendizaje extremo en la innovación de procesos, adaptarse a la nueva normalidad y entender que el Perú emprendedor post-pandemia requiere de más empresas competitivas, que aprovechen la tecnología y que sean cada vez más productivas, innovadoras y adaptables a los cambios.